Bien, y a esta hora de la tarde, 6:20, nosotros nos vamos a trasladar hasta el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el Palacio Legislativo. Ahí lo tiene en sus pantallas. Se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Vamos a ver el desarrollo de esta sesión. En su verdadero derecho, donde no se le puede quitar ni negar ese derecho. En esa línea, señor presidente, es que el MEF tiene que asumir su responsabilidad. Ese dinero que por error se ha hecho la transferencia al MEF, los 471,16 millones, le corresponde a E-Salud. Y no se puede planificar una política técnica irresponsablemente y hacer una devolución fraccionada. Y a este caos nos ha llevado, sumado el quinquenio pasado que se ha dedicado a asaltarle al país. Y esa cúpula negativa y negra del país que ha estado en el poder, presidente, por el fenómeno del niño presuntamente, también sacó de las arcas de salud más de 600 millones. Entonces pido por intermedio suyo que por favor el MEF, a través de una política técnica, por el principio de celeridad y constitucionalmente, porque no es inconstitucional, haga la devolución del dinero que se adeuda a la presencia ejecutiva, en este caso a E-Salud, para que pueda cumplir con la política programada y que no puede estar perjudicado el ciudadano, el profesional que requiere de su derecho fundamental que no se le puede negar. Después, en otra línea, quiero decir, hoy día, sorprendentemente, en la Comisión de Presupuesto, presidente, quiero para que quede como precedente y se haga un alto, es que se quiere pagar a una empresa 105 millones y por laudo arbitral. Mira, qué contradictorio, los ministerios vienen trabajando y luego echan la culpa al Congreso. El Congreso es cooperante. Si no hubiese este Congreso, ¿cómo pisotearían los derechos del pobre ciudadano? Este Congreso restituye derechos, reivindica derechos. Y ¿sabes, presidente? Mira la lista de empresas privadas donde se llevan las riquezas a través de la producción extractiva, yacimientos minerales, son los deudores, presidente. Y no podemos generar falsas expectativas diciendo que esto obedece a incrementos, decía de que lo han, a los intereses, manifestaba la señora de la SUNAT. Esas son políticas de falsas expectativas. Yo creo que la señora Molinelli ha dicho que el 30% son los aportantes responsables, que es la parte privada, y la parte pública y la privada son los que están aportando. Entonces ella está transparentando, pero para que sea eficiente, presidente, este Congreso, ¿cómo le va a apoyar? Solo exigiendo al MEF que haga la devolución. Y ahora estamos para apoyar, porque nosotros pensamos en el ciudadano de a pie. Y entonces, este Congreso, voy a repetir, es cooperante, restituye derechos fundamentales, y en esa línea tenemos que trabajar de manera articulada, de manera técnica. Todos como profesionales tenemos que contribuir de manera técnica, pero con una visión de una política planificada, de una política a mediano y a largo plazo de continuidad
solo son parches porque todos los quinquenios se han dedicado a saquearle al país y tenemos que hacerle un alto. Y la responsabilidad es de personas, presidente. Termino con eso. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra la congresista Elvira Vilca. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las funcionarias que han hecho su presentación en esta comisión. Presidente, yo no quisiera ahondar en muchas de las cosas importantes que ya han señalado algunos colegas míos. Creo, en primer lugar, que hay que señalar que es distinto cuando viene acá a la comisión un presidente de salud y en vez de contarnos, como ha sido además la dinámica de 2 años de esta comisión, a contarnos cuántas camas hay, cuántos hospitales hay, cuántos servicios hay, se hable realmente del problema de fondo de salud. Y el problema de fondo de salud es un problema estructural que tiene que ver con el financiamiento de salud. Porque se puede mencionar mucho, ¿no es cierto?, sobre opiniones en contra de los proyectos que aprobamos en este Congreso a favor de los trabajadores. Claro, y se dice de forma alarmista, y yo sí quisiera ahí señalar de manera muy transparente mi posición al respecto, ahora que he visto una entrevista que además no había escuchado de la presidenta del directorio. Es muy fácil decir, ¿no es cierto?, que es un privilegio reconocerle derechos laborales a los trabajadores de salud, al recurso humano que tiene salud. Es muy fácil señalar, ¿no es cierto?, que esto va a generar un forado y que va a dejar de construirse hospitales cuando se ve el árbol y no se ve el bosque, cuando se ve que efectivamente esto va a implicar una inversión para reconocer derechos laborales, pero no se está viendo la situación de desfinanciamiento estructural que tiene la institución, ya sea por deudas o ya sea por normas que lo que han hecho es sí generar beneficios. Y creo que me parece correcto, y ahí coincidimos con la presidenta cuando ella hace la enumeración de leyes que no están reconociendo beneficios laborales a trabajadores y por eso hay un desfinanciamiento. Está dando beneficios tributarios y económicos a sectores particulares de la actividad económica en nuestro país. Y varias veces muchos hemos reclamado por qué esos beneficios siguen ampliándose sin reflexión y sin evaluación. Qué bueno que ahora se presente la información de manera completa y podamos ver realmente qué cosa ha llevado a la salud, a la seguridad social en nuestro país a estar desfinanciada. Y podamos entonces entrar ahora sí a un debate con argumentos, con información completa y no creo generando argumentos parciales como lastimosamente lo hemos visto en semanas anteriores a propósito de la aprobación del reconocimiento de pago de STS de manera íntegra a los trabajadores de salud. Y de la misma manera cuando se dio la aprobación del pase de los trabajadores CAS al 728 en salud también. Entonces, presidente, es muy importante tener información, porque la base de información es que se construye realmente políticas públicas y se da paso también en cuando sea necesario a modificaciones legislativas. Una de las cosas que yo sí quisiera señalar y me parece insuficiente de la presentación es que muchas de las cosas que se han planteado en términos de propuestas provienen del estudio actuarial de la OIT. Es un estudio que ya tiene varios años. El primero del 2012, el que se hace referencia, y este último de hace unos 3 años, ¿no es cierto?, ya señalaban justamente estas líneas de reforma en la que tiene que empezar a trabajarse desde salud. O sea, esa no es una novedad. La información que hoy tenemos y que es la que se nos ha planteado en términos de propuestas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, estandarizar los aportes, porque hay asegurados y hay empleadores que aportan de manera diferenciada. Y eso está generando un desfinanciamiento de salud, porque todos los asegurados reciben el mismo trato como tiene que ser, pero no todos los empleadores pagan la misma tasa de aportación. Y no todos los empleadores que aportan tienen un monto mínimo imponible, es decir, que hay algunos que pueden aportar un porcentaje sobre un piso que no siempre es el mismo. Entonces, eso lo recomienda la OIT en su estudio actuarial. Se ha hecho referencia a eso mismo en esta presentación. Yo estoy más que de acuerdo. El tema es cómo hacemos para concretar esa recomendación que ya está en un estudio de hace varios años y por eso me parece insuficiente que la presidenta se haya limitado a hacer referencia a ello. ¿Cómo le volvemos eso proyecto de ley? ¿Cómo le volvemos política pública? Y yo no he escuchado lastimosamente, presidente, salvo que eso haya sido o será parte de algún anuncio futuro que nos harían. En todo caso, hoy mi pregunta para la presidenta es cómo se va a hacer justamente para concretar y aterrizar esas propuestas a las que se ha hecho referencia hoy a partir de ese estudio actuarial de la OIT. ¿Qué legislación se va a cambiar para efectivamente garantizar que se va a estandarizar estos aportes y que vamos a dejar de tener este forado enorme que hoy se ha listado además de manera muy concreta? Se ha dicho que anualmente Salud pierde 2.281 millones de soles, ¿no? Este monto al año. ¿Al año en qué se va?
en dejar de cobrar efectivamente las aportaciones, en los aportes que se pierden del decreto legislativo CAS. El CAS le genera un forado a Salud, y hay que decirlo acá, es información que ha sido proporcionada hoy por la Presidenta de Salud. Muchos acá en el Congreso y en esta misma comisión, porque es materia de su competencia, hemos debatido acerca de la inviabilidad del régimen CAS. No solamente hoy podemos decir que por discriminatorio, sino porque además le está generando un perjuicio a Salud, porque los trabajadores CAS tienen que atenderse como cualquier otro trabajador. Lastimosamente, el aporte que se da es menor, y hoy estamos viendo acá, le genera un perjuicio concreto a Salud. El régimen agrario, presidente, el régimen agrario, de la misma manera, le genera un perjuicio a Salud, y yo quisiera saber si, por ejemplo, cuando hay intenciones, ya sea a través de decretos legislativos, de las facultades que le hemos entregado al gobierno, o ya sea por intenciones que este mismo Congreso, a partir de algunas bancadas y sus aliados, que pretenden ampliar la vigencia del régimen agrario, Salud se va a oponer a eso mismo, así como la Presidenta, por su intermedio, presidente, se ha opuesto de manera muy firme y de manera bastante notoria a la aprobación de la norma de hace algunas semanas del 276, se va a oponer a la ampliación del régimen agrario que le genera este enorme forado a Salud, sin generar ningún otro tipo de beneficio más que un beneficio económico para los grandes exportadores o exportadores de nuestro país. Yo esperaría que sí. Y yo informo a la ciudadanía que nos escucha que ya hay iniciativas para ampliar el régimen agrario. De hecho, la Comisión de Agricultura, me parece, aprobó un dictamen ya para hacer la ampliación casi automática del régimen agrario, sin evaluar, por ejemplo, la información de cuánto esto perjudica al Estado, no solamente en términos del financiamiento de salud, sino también de la cantidad de tributos que se pierden, ¿no es cierto?, de exoneraciones que se dan a estas grandes empresas. Sin evaluación se pretende ampliar el régimen agrario y este Congreso pretende aprobarlo. Yo espero que se reflexione a partir de esta información y no se pretenda hacerlo, y que si se aprobara, por su intermedio presidente, la Presidenta de Salud y este gobierno también observen esa norma, que me parece mucho más perjudicial que la que hemos aprobado para reconocer beneficios para los trabajadores que se lo merecen y es su derecho. No es un derecho, en cambio, darle beneficios económicos a empresas. Y de la misma manera con el tema del CAS. Me hubiera gustado, la verdad, y me gustaría en todo caso, a partir de esta sesión en la comisión, puede ser una oportunidad para verla, salir en los medios de comunicación, como ella ha salido las semanas anteriores, a explicarle eso a la ciudadanía, que hay leyes que a lo largo de estos años han ido generando estos forados en Salud, y ojalá que sea un compromiso del gobierno pedir la modificación de estas leyes. Más que respaldada por nuestra bancada, en este caso lo va a estar, porque nos parece que son normas insostenibles para lo que es el funcionamiento de Salud, Presidenta. Así que estaremos en la expectativa que nos responda de manera muy concreta qué piensan hacer entonces con el régimen agrario, qué piensan hacer con el régimen CAS, que generan este tipo de forados de salud. Ella ha listado, como digo, muy bien las normas que están generando estas situaciones de insostenibilidad. Ha mencionado también un factor que me parece había estado oculto, que es que también estamos indirectamente a través de Salud subvencionando el sistema privado de pensiones, es decir, estamos subvencionando a una parte de los aportantes de las AFPs. Me parece increíble e inaceptable en una institución en la que efectivamente ya se ha señalado de manera reiterativa la cantidad de precariedades que hay. Entonces, creo que es muy pertinente que a partir de este diagnóstico no solamente nos quedemos en la fotografía de lo que es, sino además pasemos hacia las modificaciones legislativas que hagan falta para poder avanzar realmente en una situación de reforma del financiamiento de salud. Lo último, presidente, en relación al tema de las deudas. Compartir la evaluación de algunos colegas míos en relación a esta reestructuración de la deuda que se va a pagar en 8 armadas, como han señalado. Yo, la verdad, presidente, creo que eso es lo mínimo que se podía haber hecho, porque estamos hablando de dinero que debió haber estado siempre en salud. Me parece totalmente inaceptable que nos vengan a decir, bueno, hemos logrado que 1.000 millones se paguen en 8 cuotas, en 2 años. Ese no es un favor, esa es una respuesta, como digo, inaceptable e insuficiente. Ojalá que nos dijeran también hacia adelante cómo se va a hacer, cuál es el mecanismo y si ese mecanismo pasa efectivamente por alguna modificación legislativa para cobrarle a los principales deudores de salud, que como hoy se ha dicho nuevamente, el 70% son del sector privado, el 30% son del sector público, y ahí la presidenta ha dicho que están preparando un proyecto de ley para que se haga la retención inmediatamente, o sea, ni siquiera tenga que transferirse ese recurso a los sectores correspondientes del gobierno, sino que se haga la captación de ese dinero para evitar que la deuda se siga generando.
si ese proyecto ya está en evaluación, cuál es la etapa en la que se encuentra, va a pasar al Ministerio de Trabajo, va a llegar al Gabinete del Consejo de Ministros. Esta información tiene que ser pública, presidente, porque sería lamentable que teniendo esta información acá ya absolutamente clara y como evidencia del tipo de política pública que se tiene que generar, ese proyecto nunca llegue a la luz. Y sería una pena que por razones políticas simplemente quede ahí y no tengamos cómo cobrarle o cómo anticiparnos a la creación de nuevas deudas en el sector público. Pero eso para el sector público, efectivamente, que es solamente el 30% de la deuda. ¿Cómo hacemos para cobrarle a los privados? He escuchado simplemente de este decreto supremo que salió, que va a organizar el pago de ciertas las detracciones, pero no estamos, o no he escuchado al menos una propuesta para hacer el cobro de los futuros deudores, o para evitar que tengamos nuevos deudores en el sector privado. Es una vergüenza, presidente, leer que los principales deudores de salud son empresas vinculadas a temas de corrupción. Agroindustrial, Tumán, que hoy en día está en el ojo de la tormenta porque está vinculada a un proceso de organización criminal. Es el colmo que permitamos eso y que el Estado no haga nada para intervenir hasta por razones de sostenibilidad económica de salud. Agropucalá, en fin, las empresas agroindustriales, pero si uno ve el informe que ha traído la presidenta, no solamente es eso, estamos hablando de empresas totalmente solventes, estamos hablando de mineras, estamos hablando de bancos, Scotiabank, Lamperú, Citibank, Coca-Cola Servicios del Perú, Luz del Perú, en fin, empresas absolutamente solventes y con la misma tenacidad con la que la presidenta se ha paseado por los medios de comunicación, nos gustaría que ella también vaya a los medios de comunicación llevando esta información y que si las empresas, ¿no es cierto?, que seguramente ponen un conjunto de trabas para hacer efectiva el pago de esta deuda, por lo menos sientan vergüenza, ¿no es cierto?, de generarle este forado a la seguridad social, que deberían sentirlo por no cumplir con sus responsabilidades tributarias. Entonces, presidente, concretamente la pregunta es, ¿cómo va a hacer para evitar que este tipo de deuda, que es la deuda del sector privado, y esta pregunta la extiendo a SUNAT y al MEF, ¿por qué no basta decir simplemente en el caso del MEF, presidente, no nos corresponde, ¿no es cierto?, nosotros no nos hacemos responsables? ¿Cómo no va a ser si este es un asunto de política económica? ¿Cómo garantizamos que estos deudores del Estado no sigan viéndonos la cara y defraudando al país mientras se enriquecen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Afectar a la seguridad social. Lo ha dicho claramente la presidenta, son 3.800 millones de deuda que se tiene, 3.800 millones de soles. Comparar esos 3.800 millones de soles que se tienen con los 800 millones de soles por el pago de la CTS, me parece absolutamente, digamos, desproporcionado. Yo esperaría que después de esta presentación tan detallada, con datos tan objetivos que ha hecho la presidenta de Salud, presidente, la verdad, ella reflexione en relación a pedir la observación del proyecto de ley, porque es clarísimo que la prioridad de salud debería ir por otro lado, debería ir efectivamente para exigir el pago de la deuda tributaria de los privados y del sector público, garantizar que no se generen nuevas deudas hacia adelante, porque si no, lo que nos estamos quedando es justamente en creer que vamos a combatir la necesidad, ¿no es cierto?, que hoy tiene salud, generando más necesidad en ¿quiénes?, en sus trabajadores. Y todos sabemos que una de las cosas de las que sí puede jactarse de salud es que tiene a los profesionales más competentes en el ámbito de la salud. Mucha gente hace carrera, y con eso termino, presidente, en salud, y aspira a llegar a la seguridad social porque es sinónimo de prestigio en el tema profesional, pero lastimosamente pensamos que los trabajadores son siempre, ¿no es cierto?, la parte más rezagada, la última rueda del coche, y lastimosamente llegamos también a señalar cosas como hoy le hemos escuchado, que reconocer un derecho laboral, un derecho señalado en sentencias, un derecho que se está aplicando en decretos supremos como una especie de beneficio y como una especie de privilegio. No, presidente, eso hay que decirlo muy claramente. Los derechos laborales, los derechos fundamentales no son privilegios. Que no se apliquen hoy en nuestro país al, digamos, íntegro de los trabajadores no quiere decir que sean un privilegio, quiere decir que nuestro país se ha acostumbrado y ha normalizado la exclusión y la discriminación. Hay que hablar de manera muy sincera. Nosotros nos estamos acostumbrando a que sea un privilegio tener derechos laborales en el país. Esa es la realidad. Pero nosotros, algunos en todo caso, no quisiéramos compartir esa visión de país ni esa visión de lo que deben ser realmente relaciones laborales dignas y con derechos garantizados. Así que, presidente, yo espero que esta dinámica con salud no termine. Como digo, apenas estamos tocando realmente la situación de salud. Faltaría hablar muchísimo de la calidad de los servicios. Como algunos de mis colegas han señalado, ni siquiera hemos abordado, por ejemplo, la cantidad de la cobertura que realmente se tiene
para salud en algunos servicios que no son solamente médicos, por ejemplo, y ya con esto cierro, nos han señalado los propios trabajadores que los servicios de nutrición, los servicios de asistencia social, los servicios de psicología son casi nulos. 500 profesionales en cada uno de esos ámbitos en todo el país. O sea, imagínense, 500 psicólogos en todo el país en lo que es la seguridad social, 500 trabajadores sociales, 500 nutricionistas. ¿Se puede hablar de una seguridad social que realmente garantice una cobertura digna con este número de trabajadores y servidores? Yo no lo creo, presidente. Así que, si vamos a hablar realmente de las necesidades de salud, hablemos de las necesidades que han ido generando las diferentes dinámicas que le han dado beneficios a ciertos actores privados y han permitido que otros en el sector público simplemente se laven las manos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jonel Escano. Gracias, presidenta. Saludar a la presidenta de Salud, a la viceministra de Economía y a la funcionaria de SUNAT, Claudia Suárez, superintendente nacional de adjunta. Señor presidente, lo primero que tendría que decir es lo siguiente. Nosotros presentamos el proyecto de ley para el pago de la CTS de los trabajadores del régimen 276, porque veíamos que al final del trabajo de servidores de salud, médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, recibían cantidades mínimas por compensación de tiempo de servicios. Ya lo han dicho, 1.300 soles por 35 años un médico. Y creo que pagar 1.300 soles después de 35 años no es ninguna compensación de tiempo de servicios. Es una cantidad irrisoria. Y esto obviamente que afecta a los derechos laborales, porque el Estado debe reconocer el derecho de los trabajadores de manera decente, de manera razonable. Entonces, la iniciativa era reconocer y proteger derechos laborales de peruanos. Y eso hay que recalcarlo, no es para un despilfarro, no es para hacer contratos entreguistas, porque en el Perú no he visto a los funcionarios del MEF, a funcionarios del Estado, reclamar por contratos entreguistas que se hacen donde se botan dinero por miles de millones de soles. Nunca he visto un reclamo. Al contrario, nos desinforman desde los ministerios de las cantidades que a veces paga el Estado en asuntos que sí son lesivos a los intereses nacionales. Aquí es el reconocimiento de derechos laborales, ¿no? Los trabajadores tienen que tener sus derechos, si no va a subir, señor, esta informalidad en que estamos viviendo. 73% de la población laboral vive en informalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que los trabajadores se distribuyen la pobreza. Se distribuyen la pobreza. ¿Por qué? Porque no se les paga derechos laborales. Y a mí me sorprende, bueno, y he visto durante todos estos años en el Congreso, que en vez que los funcionarios públicos puedan reconocer derechos, salen a proteger intereses privados a veces y no reconocen a los trabajadores, porque como bien se ha dicho acá, los trabajadores no han tenido durante estos años el respaldo de sus autoridades, ¿no? Yo soy miembro de la Comisión de Trabajo, señor, desde el año 2001, estoy en la Comisión de Trabajo. He visto injusticias ahí permanentes, permanentemente maltrato, derechos que no se reconocen. Hay infinidad de proyectos de ley que están durmiendo el sueño de los justos, que nunca se les va a reconocer, porque lamentablemente aquí se protege de intereses privados más que intereses que corresponden a las personas. El segundo asunto, señor, es que cuando hemos tocado asuntos laborales o previsionales aquí en el Parlamento Nacional, lamentablemente no hemos tenido información fidedigna de los gobiernos. Y yo recuerdo que cuando se debatió en este Parlamento y se aprobó la devolución del 95.5% de los aportes de las AFPs, se dijo que el sistema iba a desaparecer, el sistema de las AFPs iba a colapsar.
que iba a entrar en un caos el sistema privado de pensiones, que estamos liquidando el sistema privado de pensiones, que se iban a retirar miles de millones de soles de las AFPs y el sistema iba a desaparecer, introduciendo miedo a los peruanos y a los trabajadores. Se aprobó 2 leyes de la devolución de los aportes, no solamente para que los peruanos a los 65 años retiren su dinero, si así lo vean por conveniente, sino se daba porcentajes para que se devuelvan a los afiliados cuando no tendrían, por ejemplo, inmueble único. ¿Y qué pasó? El sistema de las AFPs desapareció, colapsó, ya no iba a funcionar, que iba a ser un caos. No pasó nada. El sistema está funcionando mucho mejor que antes. Entonces, señor presidente, a veces se dan cifras, a veces se dan montos que no corresponden a la realidad, desinformando a la población y metiendo miedo a la población, indicando que aquí las decisiones a veces se toman irresponsablemente. Entonces, eso también hay que decirlo. En tercer lugar, señor presidente, la Presidenta de Salud ha dicho que la institución está en crisis, que hay un déficit, que hay pérdidas en el manejo financiero, en la situación fisionaria de salud. Yo tengo acá algunos estados de resultados integrales. Por ejemplo, el año 2016 tenemos superávit de ejercicio de 289 millones de soles, el 2016. Y en 2015 tenemos un superávit de 100 millones de soles. En la explicación que nos ha traído la Presidenta de Salud, se dice más bien que el 2016 un resultado económico negativo de 123 millones de soles. Y en estos documentos que hemos conseguido del portal de salud, se dice lo contrario, que hay un superávit de 289 millones de soles. Quisiéramos saber, señor presidente, y esta es la primera pregunta, ¿hay pérdida del 2016 o hay superávit, como dicen estos documentos? Porque la situación no está muy clara. En segundo lugar, con los mismos cuadros que nos ha traído de salud, la ejecución de gastos de capital para el 2017. El total de inversión del presupuesto institucional de apertura es 636 millones, pero se ha ejecutado el 2017 solamente 301 millones, es decir, el 47%. Hay plata, pero no se ejecuta. A ver, si nos puede decir, teniendo, digamos, este dinero, solamente hay ejecución presupuestal del 47%. Entonces, está invirtiendo el dinero de salud, se está invirtiendo bien, se está gastando, se está invirtiendo para las medicinas, para la infraestructura de salud, sí o no, y en qué medida solamente se ejecuta este 47%. Señor presidente, de otra lámina se advierte que el año 2017, de los 10.000 millones de soles en egresos operativos de salud, 21% corresponde a servicios prestados por terceros, es decir, más o menos 2.000 millones de soles, más de 2.000 millones de soles, en servicios prestados por terceros. Y como hemos visto en algunas experiencias recientes, estos servicios prestados a terceros eran servicios sobrevalorados. No nos olvidemos del señor asesor Moreno, que había hecho una serie de operaciones con terceros y que se llevaba un montón de dinero el Estado. Entonces, ¿le ha echado alguna mirada a la Presidenta de Salud a esta situación de servicios por terceros o no? Porque eso también hay que verlo, ¿no es cierto? Entonces, quisiéramos saber eso, porque, digamos, la información está ahí, pero habría que analizarla si se está gastando bien el dinero de los asegurados.
Y me quiero referir en este punto, señor presidente, porque le escuchaba a la presidenta de Salud decir, por ejemplo, vamos a dejar de construir hospitales, porque nos van a quitar plata y no vamos a construir hospitales. Y yo dije, bueno, ¿y estos años qué han estado haciendo? Antes de la aprobación de esta ley, porque la ley tampoco se ha ejecutado, ¿dónde están los hospitales que se ha comenzado a construir? Y quiero hacerle recuerdo a la presidenta de Salud